Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, mis amados. Como ya estamos de pie, vamos a ir a la Biblia y continuamos con los estudios acerca de la primera carta a los Corintios. Ahora entraremos al capítulo 8. Como todos los jueves, ya estamos sabedores que leemos primera carta a los Corintios. Y hoy iniciamos el capítulo 8, leeremos desde el versículo 1 hasta el 6. Si ya lo tiene, pues diga un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hasta ahí dejamos la lectura, oramos al Señor. Padre, buen Dios, Señor, en esta noche damos muchas gracias, Señor, infinitas gracias por tu misericordia, por tu bondad, Dios, y por permitirnos una vez más, Señor, esta oportunidad de estar en tu presencia. Como lo hemos cantado, Señor, queremos habitar en tu presencia. No nos queremos apartar de tu presencia. Queremos siempre habitar cerca de ti, oh Dios. Y por eso misma cercanía que tú nos has dado, Señor Jesús, que tú estás cercano a nosotros, hoy habla a nuestra vida, hoy habla a nuestro corazón, porque tú estás cerca nuestro. Señor, envía una palabra que nos edifique, una palabra que nos haga creer más en ti, Dios. Ya creemos en ti, pero que nos aumente más nuestra fe, porque muchas veces somos debilitados en la fe, Señor. Pero hoy, esta noche, queremos ser fortalecidos, ser enriquecidos por tu palabra, por el conocimiento de tu palabra, y que tu iglesia sea edificada, que aquellos que están pidiendo por distintas situaciones hoy puedan recibir respuesta, que toda petición es encomendada a ti, oh Dios, en esta hora, para que tú resuelvas cualquier tipo de problema y que tú puedas obrar también milagros, Dios, porque tú siempre eres un Dios de milagros y no se han terminado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, añade a tu iglesia los que deben ser salvos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hemos ya continuado, puede tomar su asiento. Ya entramos a lo que es el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. En el capítulo 7 explicamos todo acerca de el matrimonio, de las relaciones de pareja, y allí tocamos diversos temas sobre ese asunto, porque los hermanos de Corinto habían consultado sobre ello. Ahora en el capítulo 8 seguirá Pablo respondiendo a preguntas que los hermanos han hecho, pero hay que mencionar algo. Como allí usted ve el título, hablaremos sobre lo que dice allí, sobre los sacrificados a los ídolos. Eso es lo que toca todo el capítulo, es lo que hablan todo el capítulo 8. Pero hay que mencionar algo que siempre hemos estado insistiendo al estudiar esta carta a los Corintios, que lo que conocemos nosotros como primera y segunda de Corintios, en realidad se compone de 5 cartas, y bueno, algunos también opinan que de 6 cartas.
Eso ya lo hemos explicado cuando introdujimos a el estudio de esta primera carta a los Corintios. Explicamos que lo que llamamos Primera de Corintios, en realidad ahí hay dos cartas que no están ordenadas de forma cronológica. Eso ya lo hemos explicado, y en los temas que hemos avanzando he mencionado que pertenece a lo que es la primera carta a los Corintios, que sería la primera, Corintios A, y también he mencionado que corresponde a Corintios B. Entonces, la primera carta a los Corintios se compone de dos cartas, ya explicamos eso, y también cuando lleguemos en un futuro, si Dios lo permite, a la segunda carta a los Corintios, allí vamos a encontrar 3 o 4 cartas, allí lo vamos a ver más a detalle, porque digo que son 3 o 4, allí lo explicaremos cuando ya estemos en la segunda carta a los Corintios. Pero la primera se compone Corintios A y Corintios B. Y como le digo, no están ordenadas así como lo tenemos en la Biblia, no están ordenadas de forma cronológica. Es por ello de que en los primeros 5 capítulos, eso correspondía a lo que era Corintios B. Y luego explicamos que había una sección en el capítulo 6 que era Corintios A. Y así hemos ido avanzando y explicando qué corresponde a cada una. Este capítulo 8, así como el 7 también, corresponde a Corintios B. Y el tema que aquí está tratando del capítulo 8, que es los sacrificados a los ídolos, también se menciona en el capítulo 10. Por lo cual, allí podemos ver de que este tema lo toca Pablo aquí en el 8, también lo mencionará en el 10, pero el capítulo 10, esa sección, es parte de Corintios A. Es decir, de que fue escrito primero. Lo que encontramos en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios fue escrito primero. Y esto tenemos hoy, el capítulo 8, fue escrito después. Menciono esto porque en lo que hablará aquí el capítulo 8, Pablo enseñará de que algunos lo podrían entender de que así literalmente no es correcto comer de aquello que es sacrificado a los ídolos. Pero en el capítulo 10 también hablará de eso, y allí será un poco más sutil, que no es tan tajante, es decir, no se puede comer de lo sacrificado a los ídolos, sino que hablará más de la conciencia. Allí él explicará si hazlo por tu propia conciencia y hazlo por los débiles, dice él en el capítulo 10. Es decir, hay cristianos, hay hermanos que si nos ven comiendo, dice, de los sacrificados a los ídolos, harás pecar a esa persona, lo harás tropezar, dice. Entonces, por esa conciencia, hazlo por los débiles, dice Pablo. Es decir, lo que él está diciendo, en realidad no tiene nada que ver eso de que si comes eso o no. Eso es lo que dice. Pero no lo hagas por los débiles, dice. Por los débiles, no lo hagas. Y ahí menciona otros aspectos. Ahorita solo estoy tomando esa parte de los sacrificados a los ídolos, pero menciona otras cosas que también no hay que hacerlas por causa de los débiles, la debilidad de otros. Hay otras cosas que menciona, en su momento lo explicaremos. Pero acá estamos hablando de los sacrificados a los ídolos. Pero aquí en el 8 vemos que allí rotundamente podemos entender de que no hay que comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué menciono esto? Que hay no es que se contradiga, sino que en el capítulo 10, como fue lo primero que se escribió, allí él está tomando como base también lo que se habla en el libro de los Hechos. Vamos a ir a ver el libro de los Hechos, porque hubo un concilio en cuanto a los judíos, los gentiles. Entonces usted puede buscar capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15, y ahí el título dice de este pasaje, carta, dice, del concilio a los creyentes no judíos, dice. O sea, se está refiriendo a aquellas personas que eran gentiles, aquellos que se habían convertido al cristianismo, pero no eran judíos. O sea, ellos no practicaban la ley, no practicaban las tradiciones de los judíos, todo eso no lo sabían, no lo practicaban.
Y aquí viene la iglesia, los apóstoles. En ese momento allí también estaba el apóstol Pablo. Ahí estaban todos los apóstoles. Y ellos redactaron una carta. Y como allí dice, carta de concilio. ¿Para quiénes? Para los creyentes no judíos. Porque había una disputa, digamos así, que si el que era gentil, que no sabía nada de las tradiciones judías, él no sabía nada de la ley, sí debía él como aplicar cosas de la ley y como imponer lo que practicaban los judíos, los judaizantes, como si ahora que este hermano que es gentil, que ahora es cristiano, también debería practicar cosas de la tradición judía. Entonces había allí una disputa y para aclarar eso, pues se hizo esta carta. Es en el libro de los Hechos, está allí insertada, es una carta como tal. Allí dice los apóstoles, los líderes religiosos, dice de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos. Estoy leyendo el versículo 22 del capítulo 15 de Hechos, 15:22. Decidieron escoger, dice, a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía. Y dice con Pablo y Bernabé, escogieron a Judas llamado Barsabás y a Silas. Entonces ahí se está contando todo lo que sucedió. Pero si bajamos hasta el versículo 29, allí va a mencionar qué concilio se hace en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, que eso es lo que nos interesa. Pero en todo, si usted en su casa puede leer todo el capítulo 15 y allí verá a detalle a qué concilio se llegó de muchas cosas de aquellas personas que no eran judías. Y hasta el 29, ahí ya toca en la parte de lo sacrificado a los ídolos, 15:29. Bueno, el 28 dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles, dice, ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos. Dice. Entonces aquí dice, bueno, hay muchas tradiciones de los judíos, hay muchas cosas, y si se las imponemos a los que no son judíos, los vamos a cargar de muchas cosas. Entonces no queremos cargarlos de mucho. Solamente algunas cosas nada más les vamos, como concilio, llegamos a un acuerdo que estas cosas sí deberían de guardarlas, dice. El 29 dice, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Y concluye con nuestros mejores deseos. Ese es el final de la carta. Hasta allí finaliza. Ahí está el cierre. Pero allí concluyó la carta diciendo, solamente esto sí cumplan. Y allí se menciona abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Entonces podemos ya entender de que los apóstoles y Pablo, que también era apóstol, ya está el acuerdo de que no hay que comer de lo sacrificado a los ídolos, así, de una forma tajante. Pero en el capítulo 10, como le mencionaba, está un poco más suavizado el asunto. Pero es por una cuestión, como le decía, de conciencia. Ahí él está hablando de la conciencia. Pero fue escrito primero. Ahora, ¿qué sucedió? Los hermanos de Corinto, todas las enseñanzas de Pablo, de alguna manera las entendían, valga la redundancia, a su manera. Ya eso ya lo explicamos con en lo que vimos de los matrimonios. Lo explicamos también cuando hablamos de la inmoralidad sexual, de las fornicaciones. Todo eso, ellos lo habían tomado de otra forma. La enseñanza que Pablo les había dado, ellos lo entendían a su manera y así actuaban. Y la enseñanza que está en el capítulo 10, que fue lo primero que se escribió, los corintios la tomaron de una manera equivocada, o sea, la malinterpretaron. Por lo cual ellos tenían 3 argumentos con esto de lo sacrificado a los ídolos. Esos 3 argumentos se encuentran en el capítulo 8. El primer argumento que ellos pues utilizaban para, digamos, como escudarse o justificarse de comer cualquier cosa. Aún en lo que ya vimos anteriormente, ellos dijeron, el alimento es para el cuerpo, o la vianda es para el cuerpo, decían ellos. Ese era un dicho de los corintios, no era una expresión de Pablo,
sino de ellos. La vianda para el cuerpo y el cuerpo para la vianda, dice. O sea, el alimento es para comerlo. Todo lo que existe es para alimentarse. Sea, como lo hayan preparado, es alimento y está hecho para el cuerpo. Entonces hay que alimentarlo. Y el mismo cuerpo está hecho para los alimentos, decían ellos. Sí, pero dice Pablo, aunque ustedes digan, todo me es lícito. Ellos decían eso. Esa tampoco es frase de Pablo, sino que todo me está permitido, decían los corintios. Todo me es lícito. Pero la otra parte sí es de Pablo, donde dice, pero no todo me conviene. Entonces ahí él aclara, dice, sí, o sea, hay libertad de hacer muchas cosas, pero hay cosas que no convienen hacerlas, dice él. Porque si se dan esa libertad de comer lo que quieran, entonces va a haber allí, se puede llegar a cometer el pecado de la gula. Eso va a producir enfermedades en su cuerpo, y él terminará explicando, en esa oportunidad lo dijimos ya, que el cuerpo es del Señor, dice. Eso termina allí, que el cuerpo no es para los alimentos, así como para darle rienda suelta y comer lo que nosotros querramos. No, o sea, solo con saciar nuestro cuerpo y ya, o sea, no sentir hambre y suficiente, es suficiente, pero muchas veces nos extralimitamos y comemos muchas cosas. Entonces él dice, no, el cuerpo es del Señor, es para el Señor. Entonces en eso ya lo había explicado Pablo, y los corintios lo entendían de otra manera. Es por ello que tenían los tres argumentos que le digo. El primero de ellos es de lo que hemos leído en el capítulo 8. Allí se va a mencionar el conocimiento. O sea, el primer argumento de los corintios era, bueno, nosotros ya tenemos conocimiento, decían ellos. Tenemos conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Tenemos conocimiento de que hay un Dios verdadero. Tenemos conocimiento de que los ídolos no son en realidad dioses. Tenemos conocimiento. Ese era el primer argumento. Pablo se los va a desvanecer ese argumento, ya lo explicaremos. Y el segundo argumento es, ya hablando en sí de los ídolos, ellos opinaban, bueno, tenemos el conocimiento, y con base a ese conocimiento sabemos que los ídolos nada son. Los ídolos nada son. Entonces, si se come ese alimento que es sacrificado a los ídolos, como nada son, entonces esos no son dioses verdaderos, entonces no pasa nada, decían ellos. Entonces tenían la libertad y lo comían de cualquier alimento, porque tenemos el conocimiento de que los ídolos no son nada. Lo sabemos. Será el segundo. Y el tercer argumento, ese se va, digamos, a desvanecer hasta el capítulo 9. Hasta allí lo veremos. En el capítulo 8, me corrijo allí, yo mencioné que estaban los tres, pero no, están solo los dos. Y el tercer argumento, hasta el capítulo 9, allí, ¿cuál era el otro argumento? Era así, en sencillas palabras, ¿quién es Pablo para que nos esté diciendo qué podemos comer o qué no podemos comer? Porque en el capítulo 9 usted verá, allí dice los derechos de un apóstol, dice. Entonces, ¿él qué es lo que hará? Defender su apostolado en el capítulo 9. Llegaremos ahí y lo explicaremos. Él defenderá su apostolado, porque los corintios de alguna manera veían a Pablo como alguien que sí exhortaba por cartas, pero ya hablando así personalmente, ellos como que no lo veían con la misma autoridad. Eran personas así, porque a los corintios les fascinaba más que el Apolos, ¿verdad? Ya hablamos de eso también. Apolos, que era un hombre pues con una oratoria tremenda, poderoso en las escrituras. Era un hombre que elocuente, sabio. Entonces todo eso, lo que era Apolos, él había llegado a la zona de Corinto, y los hermanos digamos que veían con mejores ojos a los que hablaban con gran sabiduría, con gran conocimiento. Y a Pablo, como él no les llegó de esa manera. Eso ya lo explicamos, de que él, lo primero que él enseñó fue, dice, yo pretendí no saber nada, dice él. Así, ya lo explicamos en los capítulos anteriores, ya explicamos eso. Pero él dice así, yo pretendí no saber nada, solamente una cosa, les dice él,
solo hay una cosa que predico y es a Jesucristo crucificado, dice él. Es lo único que predicó cuando llegó a Corinto. O sea, él no llegó hablando así de muchas enseñanzas, las escrituras dicen esto y lo otro. No llegó de esa manera, simplemente llegó anunciándoles el evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento, que se convirtieran. Eso fue lo único que enseñó. Los hermanos dijeron, no, tiene más conocimiento el otro, Apolos, tiene más conocimiento el otro, Pedro. Decían algún otro porque Pedro era más digamos, por los milagros que hacía, porque tenía el Espíritu de Dios. Entonces decían los hermanos, mejor escogemos a Pedro. Entonces había divisiones, eso ya explicamos cuando habían divisiones en la iglesia. Entonces ellos se jactaban más del conocimiento. Entonces es el primer argumento, va con base al conocimiento. El tercero que les he dicho, ¿quién es Pablo? Decían ellos, ¿quién es para que nos diga qué podemos comer o no? Y él se defenderá en el capítulo 9. Con más detalle lo veremos. Ahora, veamos cómo se desvanece el primer argumento de los hermanos de decir el conocimiento. Dice en el primer versículo del capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Si usted ve allí la frase en cuanto a, ¿qué nos dice esa frase? En cuanto a. Quiere decir de que él está respondiendo a algo que le han preguntado. En cuanto a. Entonces él va a responder en cuanto a lo que le habían preguntado. ¿Qué es lo que le habían preguntado? Esto, si debían un cristiano comer de lo sacrificado a los ídolos o no debía comer de eso. Ya lo había explicado anteriormente Pablo, capítulo 10, se escribió antes, pero quedaron dudas para los cristianos y algunos lo entendieron mal, entonces volvieron a preguntar. Hay que recordar también que yo les he mencionado de que solo tenemos las cartas que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, pero también hay cartas, no las tenemos, que la iglesia de Corinto hizo a Pablo, le respondieron a las cartas. Esa se intuye, ya vimos por ejemplo el capítulo 5 versículo 9, ahí usted puede leer eso. También el capítulo 7 versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice. Entonces quiere decir de que los hermanos de Corinto le preguntaban cosas a Pablo. Entonces, y el primer versículo del capítulo 8 también lo afirma nuevamente en cuanto a algo que habían preguntado. ¿Qué le habían preguntado? Lo sacrificaba a los ídolos. Sabemos, dice, que todos tenemos conocimiento. Esa frase, cuando dice sabemos que todos tenemos conocimiento, Pablo lo que está haciendo es tomando el argumento de la iglesia. Ahora, vamos a ver qué comprende este argumento. Dice, todos tenemos conocimiento. Sí, es cierto, dice, porque él dice sabemos, es cierto, todos tenemos conocimiento, todos sabemos qué es lo bueno, el Espíritu Santo está en nosotros, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sabemos que todos tenemos conocimiento de todas las cosas, lo sabemos. Bien, pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta es la respuesta de Pablo, dice, sí, tenemos conocimiento, pero ese conocimiento nos puede llevar a envanecernos, a creernos más, a vernos como superiores. Antes de continuar con esto, vamos a estar hablando de lo sacrificado a los ídolos, hay que mencionar cómo era el contexto en ese momento, en ese tiempo. Eso no lo he mencionado todavía. ¿Qué sucedía? Bueno, sabemos ya que la iglesia de Corinto, muchos de ellos se habían ya convertido a Cristo, pero antes de ser cristianos, ellos tenían otros cultos, que eran cultos paganos. En esos cultos paganos ya explicamos donde en esos cultos se daba mucho lo que eran relaciones sexuales, pero como parte de ese culto pagano a cualquier otro dios, era parte de esos cultos. Y también en esos cultos paganos también se sacrificaban animales a esos otros dioses, y esos animales podían ser diversos. Como eran paganos ellos,
no eran como los de Israel, que Israel hacía sacrificios, pero corderos, ovejas. Y así, ¿verdad? Los judíos hacían así, pero los paganos, ellos sacrificaban cualquier cosa. Podía ser una vaca, una res, podía ser un cerdo. Como eran paganos, ellos no hacían distinción en si es un animal puro o impuro, como lo decía la ley, ¿verdad? Para ellos era indiferente eso. Podía ser, bueno, y era así de que hasta sacrificaban serpientes, sacrificaban cualquier reptil, sacrificaban pájaros, cualquier animal, lo sacrificaban. ¿Y qué es lo que tomaban de los animales en esos cultos paganos? ¿Qué es lo que tomaban para sacrificar a los ídolos? No tomaban todo lo que era el animal, sino que solamente tomaban la grosura o la grasa, aquello lo mejor del animal. Tomaban esa parte que era, digamos, como lo más rico, podríamos decir así, de la carne de los animales, y eso es lo que sacrificaban. ¿Y qué hacían con lo demás? ¿Qué pasaba si solo habían tomado cuestión de la grosura del animal? ¿Qué pasaba con las patas? ¿Qué pasaba con las otras partes, con las piernas, por ejemplo, o las patas, mejor dicho, de los animales? ¿Qué hacían con ellos? Bueno, lo que hacían era que en los mismos sacerdotes de esos cultos paganos preparaban esos restos, los cocinaban, los preparaban de una forma que se pudieran comer y lo vendían esos alimentos, los restos, lo que no habían sacrificado, lo vendían a los mismos que participaban en ese culto pagano. Alguien lo compraba, era un precio barato, según los historiadores, no era caro eso, porque era parte de ese culto, entonces era barato comprar ese tipo de alimento. Y cualquiera lo hacía. Y cualquier persona que llegase allí también podía comprar. Si alguien iba, quizás ni era practicante de ese culto, pero como pasaba por el lugar y él veía alimento, ahí tienen cualquier tipo de carne, cualquier persona pasaba y compraba y comía de esa carne. O los mismos practicantes del culto salían a venderla también a otro lugar, ese tipo de alimentos. Entonces cualquiera comía, hasta los hermanos cristianos también comían de eso, porque algunos de los corintios decían: nosotros ya tenemos conocimiento de que eso no son ídolos, eso no son dioses verdaderos, esos son ídolos, y nada me impide de que yo coma de esto. El alimento es para el cuerpo es para el alimento. Entonces muchos comían y se daban la libertad de hacerlo. Entonces así era como se desarrollaba en esos cultos. Se comía de lo que no se sacrificaba. Y allí iba la pregunta: bueno, entonces un cristiano sí puede comer de eso o no, puede o no hacerlo. Como ellos decían, nosotros tenemos conocimiento de todas las cosas, pero Pablo les dirá: el conocimiento envanece. Toda persona, cuando, por ejemplo, vamos a hablar de la cuestión académica. Para poner un ejemplo, hay personas que se gradúan como licenciados, algunos se gradúan como ingenieros, otros arquitectos, otros doctores, enfermeros, algunos que quizás no una carrera así de universitaria, sino un oficio, pero también van a cursos, a diplomados, como posiblemente de cocina, posiblemente de confección, de cuestiones más técnicas, de automotriz, mecánica, y bueno, tantas cosas que hay, tantas profesiones y oficios que hay. Esa persona que se prepara, cuando finaliza su profesión, su oficio, él se siente orgulloso y eso es bueno, o sea, sentirse bien porque ha alcanzado, pues, coronarse de una carrera. Hay muchos cristianos que lo hemos hecho y es muy bueno hacerlo y hay que aspirar a esas cosas. Pero si esa persona no tiene lo que se llama humildad, si esa persona no reconoce, si es cristiano y no reconoce que ha sido Dios quien le ha ayudado para culminar esa profesión, esa carrera,
Entonces, esa persona se envanece porque no reconoce que Dios le ha ayudado a hacerlo, sino que dice la persona: no, yo tengo el conocimiento. ¿Qué pasa? No fue Dios que me ayudó, no, yo me maté estudiando, yo me desvelé, yo me quemé las pestañas leyendo libros, yo me esforcé tanto, yo madrugué para ir a estudiar, yo me esforcé, y todo lo que sé es gracias a mi inteligencia, es gracias a lo que yo he investigado, es gracias, tal vez dice, a los profesores que nos enseñaron. Pero algunos no le dan la gloria a Dios por lo que han obtenido, por el conocimiento que tienen. ¿Y cómo se distingue eso? Ya cuando ya están practicando su profesión, ahí se puede ver. En las empresas se mira que hay muchas personas que si tienen esos grados académicos, tienen experiencia y todo, y siempre tratan de ver de menos al que está en una posición de menos importancia. Si es un operario, el de la limpieza, el de los servicios generales, aquel que sí es titulado ve de menos a esas personas. Dice: no, yo sí tengo conocimiento, yo sí he estudiado, yo soy estudiado. Estas personas no. Y más si ven a esa persona operaria que como su trabajo es más físico, sudado, su camiseta, y así, y no se le acercan, lo ven con desprecio. ¿Qué pasa con esas personas? Se han envanecido. Se han envanecido por el conocimiento que tienen. Ahora eso puede suceder también en los cristianos. En cada hermano y hermana puede suceder también eso. Donde alguien se puede exaltar por el estudio que ha hecho en un instituto teológico, por ejemplo. Que diga: yo sí he estudiado la Biblia. Yo sí sé qué es lo que allí, qué es lo que enseña la Biblia. Yo sí sé de doctrina. Yo conozco cuáles son las doctrinas básicas, entiendo cuáles son las primarias, cuáles son las secundarias, entiendo de escatología, dicen algunos, y empiezan a decir términos que no son muy comunes, términos como, bueno, cualquier cuestión que suene bonito. ¿Para qué? Para exaltarse que conocen, que saben, que tienen conocimiento de lo que es la teología, de lo que es las doctrinas, de muchas cosas, y hacen alarde de eso y mencionan: yo hice esto, hice lo otro, o se nota cuando hay prepotencia en cómo se enseña, porque la palabra de Dios es fácil de entender, no hay que hacerla complicada, no hay que complicar la Biblia. Hay cosas que no se necesita saber grandes, tener esa gran inteligencia para poder entender. La Biblia, el centro de lo que es la Biblia es Jesucristo. Si usted entiende eso, ya allí lo entendió todo, porque entiende que la Biblia todo habla de Cristo. El mensaje central es Cristo. El protagonista principal de la Biblia es Jesucristo. Y eso todo lo entendemos. No se necesita tener tantos años en un instituto teológico. No, el mismo Espíritu Santo nos guía. Cuando usted lea la palabra de Dios, ore al Señor, pídale a Dios: Señor, ilumina mis pensamientos, dame tú el sentir, dame la interpretación de lo que voy a leer en la palabra. Señor, dame el sentir, háblame a través de la palabra, háblame a través de la Biblia. Y cuando nosotros hacemos esa oración, eso es suficiente, porque cuando usted está leyendo, se enriquece y dice: qué bonito, qué maravilloso, aquí Dios me habló, puedo sacar esta enseñanza. Viene usted y con un marcador marca el versículo y dice: este versículo me lo voy a memorizar, y se lo memoriza. Y eso es lo que hace una persona creyente, eso es lo que hace un cristiano que se apasiona por la palabra de Dios. Y eso lo puede hacer cualquiera. Y si lo hace, no se jacte de que lo hace. No diga: yo sé tanto, yo sé esto. O hay otros que no en cuanto a la Biblia, sino más bien a su intimidad con Dios. Algunos que podrían también jactarse de eso y jactarse de que oran mucho. Yo le oro a Dios. Ni le han preguntado nada, pero esa persona rápidamente dice: no, yo a las 3 de la mañana, dice, Dios me levantó y me puse a orar, dice, y no sentí el tiempo, ya eran las 6 de la mañana, y
y yo todavía estaba orando. Y algunos quizás hasta que andan en ayuno pueden decirlo, porque se jactan de eso también. Y dicen, no, es que yo ando en ayuno, no puedo relacionarme con nada porque ando en ayuno, ando en intimidad con Dios. Y hay personas que sí se someten a Dios, y ese sometimiento que tienen, hay personas que no les cambia, sino que ese sometimiento que tienen lo usan para edificar a la iglesia. Eso es lo correcto que hay que hacer. Si yo me preparo, si yo hago muchas cosas, si yo estoy en oración, esa oración que sea por los demás, esa oración que sea por la iglesia, para que la iglesia crezca, para que los hermanos que están débiles sean fortalecidos, para los que están enfermos sean sanados. Así, eso es lo correcto, lo que hay que hacer. No envanecerse, no jactarse de lo que hago, de lo que sé, qué espiritual soy, qué tan devoto le soy a Dios. No, si no hay necesidad que decirlo, sino se notará cuando alguien de verdad ha estudiado la Biblia. Se nota por cómo habla, si apega a lo que la Biblia dice. Se nota si lo hace. Se nota si habla más de otras cosas, se sale del tema y no escudriña lo que verdaderamente la Biblia enseña. Se nota. Se nota si alguien no es un hombre o una mujer de oración. Se nota. Se nota cuando alguien sí es de oración. También se puede identificar como que el mismo Espíritu nos da ese discernimiento de espíritu, y podemos ver aún en el semblante de una persona. Si le vemos ojos caídos, podemos distinguir, esta persona está pasando algo malo. Entonces todo eso se puede notar. No es necesario estar alardeando de que sabemos algo, porque como Pablo aquí dice, el conocimiento envanece, pero dice, el amor edifica. ¿Cómo se vence a ese orgullo o a esa vanidad de conocimiento? Con el amor. Porque si yo conozco algo, ¿qué es lo que hago? Yo digo, esto es maravilloso, tengo este conocimiento, y como tengo amor, ¿qué es lo que digo? Esto se lo voy a enseñar a la iglesia, lo voy a compartir con mi hermano, lo voy a compartir con mi hermana. O sea, no me quedo con el conocimiento y digo, esto es para mí, me lo guardo. No, sino que lo comparto. Lo comparto allí, lo puede hacer de forma virtual en las redes, lo comparte hablando con cualquier persona, porque porque siente amor y dice, sí obtuve este conocimiento, pero tengo amor y lo comparto. El amor es mayor que el conocimiento. Pablo eso es lo que dirá siempre ahí en Corintios. Cuando lleguemos al capítulo 13, va a hablar de la supremacía que tiene el amor sobre todas las cosas. Y él dirá, si puedo hablar en lengua, dice, puedo ser muy espiritual, tener dones y muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, no es nada. Si tengo conocimiento, ese conocimiento debo usarlo para amar a los demás. Porque hay hermanos, hay hermanas que nos harán preguntas, quizás al que ven que tiene más tiempo de ser cristiano, lo ven que quizás ya ha avanzado en el cristianismo, y las personas que están iniciando hacen preguntas que quizás les cuesta entender a ellos, y al que ya tiene tiempo de estar en la obra, lo entiende fácil, porque alguien podría preguntar del que está iniciando, bueno, yo cuando no era cristiano, a mí me bautizaron cuando era un bebé, pero yo después crecí, ahora soy cristiano, ya creyente evangélico, vamos a decir. Y dice esta persona, ¿será que si me vuelvo a bautizar, dicen la persona,
el primer bautismo queda anulado, o si no me bautizo, voy a perder mi salvación, dicen algunas personas. O si me tengo que bautizar para ser salvo. Entonces, estas preguntas las hacen aquellas personas que están iniciando en el Evangelio. Usted que ya tiene años sabe muy bien la respuesta a eso. Sabe muy bien qué es lo que pasa, y usted le puede explicar: no, mire, ese bautismo que le hicieron de bebé, usted no tenía conciencia de nada, pero para bautizarse sí hay que tener conocimiento para hacerlo, una identificación con Jesús. Y bueno, usted le explica todo eso. Entonces, que aquel bautismo del bebé, ese no tiene validez, no vale. No es que se va a volver a bautizar, no es así, sino que nunca se ha bautizado. Esa es la respuesta. Pero aquella persona, como está iniciando, no lo capta a la primera. Usted que ya lleva años lo sabe muy bien. Entonces, ese conocimiento que usted ha adquirido a través de los años, usted lo que debe hacer es servir de apoyo para el que está iniciando. Eso es tener amor. El amor, dice, edifica. El conocimiento no. El conocimiento, ¿qué es lo que hace? Envanece. Podríamos estar hablando aquí de tantas doctrinas y esto, y irnos por aquí, por allá, ir a todos los libros, pero quizás la persona lo que necesitaba escuchar era que Jesús le ama. Eso quería escuchar la persona. No quería escuchar que Corintios está compuesta por esta carta y que esta sección es esto y lo otro. Eso solo es un añadido, nada más. Lo central es de esta palabra, de este mensaje, que el amor edifica, que el amor es mayor al conocimiento. Eso es el mensaje central, no explicar otras cosas. Bien, de esa manera Pablo está desvaneciendo ese argumento. Tenemos conocimiento. El versículo 2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Lo que está diciendo es algo trabado ahí lo que él dice, pero en realidad dice: bueno, si tú crees que sabes algo, ni sabes todavía cómo obtuviste ese conocimiento, cómo lograste saberlo, cómo lo alcanzaste, no lo sabe todavía. Y si alguien dice saber, ni sabe cómo lo logró, cómo lo alcanzó, porque el conocimiento se alcanza a través de Dios. Dios es el que da el conocimiento. Dios es el que añade conocimiento, añade ciencia y añade sabiduría. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, lo que más interesa, lo que importa, no es el conocimiento. Lo que importa es amar a Dios, dice. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, dice. Qué maravilloso eso. Dios lo conoce a usted. Dios lo conoce. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién es María, quién es Marta, quién es Juan, quién es Pedro. Dios lo sabe. Sabe quién es. Dios lo conoce. ¿Por qué lo conoce? Porque usted ama a Dios. Y si Dios no conoce, Dios sabe quiénes somos, que somos sus hijos. Eso es una mayor satisfacción, es una mayor alegría. No digo por qué envanecerme de lo que conozco, de lo que sé. No, lo que me importa, lo que de verdad me interesa es que Dios me conoce, que Dios sabe qué es lo que hay en mi corazón, que Dios sabe qué hay en mi pensamiento. Dios conoce todo lo que soy. Dios conoce todo lo que somos. ¿Por qué? Porque le amamos, porque amamos a Dios. Entonces, el amor es el fundamento de todo. Jesús, ¿qué es lo que vino a la tierra? Jesús vino a amarnos. Por amor se entregó. Por amor llegó al sacrificio. Entonces, hay una supremacía del amor sobre todas las cosas. El conocimiento solo hará envanecerse. El segundo argumento de los hermanos, que es desde el versículo 4 en adelante, ahí explicaremos el segundo argumento que les decía, es que los hermanos decían: bueno, estos llamados ídolos en realidad no son dioses, no es el Dios verdadero. Nosotros tenemos el conocimiento de que existe un solo Dios, porque los paganos, volviendo a ese punto, los paganos tenían muchos dioses, muchos ídolos.
Si hablamos de los griegos, lo que nosotros estudiamos en la escuela sobre la mitología griega, se estudia en la escuela, en el bachillerato se enseña sobre eso, los dioses que ellos tenían, el dios Zeus, Afrodita, ahí se mencionan semidioses, se mencionan a los hijos de los dioses, de aquellos dioses que bajaban a la tierra y tenían relaciones con mujeres, y de allí nacían semidioses, una parte Dios y parte hombre. Todo eso era una mitología de los griegos. Entonces ellos sacrificaban cosas y hacían sacrificios para esos dioses, y eran diversos. Y sabe aún más que tenían dioses, así como los que le he mencionado, que son del cielo. Ahí el versículo 5 dice: aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, dice, a esos dioses que le estoy mencionando, pero también dice, o en la tierra. ¿A quiénes se está refiriendo allí? A esos dioses en la tierra, a hombres. ¿Qué tipo de hombres? Por ejemplo, los griegos, en el caso de los griegos, consideraban a Alejandro Magno o Alejandro el Grande como un hombre que era similar a los dioses. Lo veían como una eminencia a este hombre, porque él había derrotado a un imperio, había llevado a que el imperio griego creciera. Entonces todo eso lo veían a este hombre como que si fuese un dios. Por ejemplo, en el caso de los romanos, ellos al emperador, al quien era el emperador, el que estaba en la cabeza del imperio romano, a ese hombre también lo veían como que si fuera un dios. Al César también lo veían como que si fuese un dios para ellos. Y por eso es que menciona también que hay supuestamente dioses en la tierra, porque después del versículo 5 usted puede ver ahí que hay un paréntesis. Dice, como hay muchos dioses y muchos señores, dice. ¿Qué es lo que hace allí Pablo? Bueno, él tenía la habilidad de hacer lo que técnicamente se llama disgregación, pero para no explicar ese término, así que es algo complicado de explicarlo con esa terminología, una disgregación es hacer un paréntesis, hacer una aclaración del argumento. Pablo tenía la habilidad de tener el argumento central, lo que él está hablando. En medio de ese argumento, él hace una aclaración, un paréntesis. Es probable que en medio de ese paréntesis hubiera otro paréntesis. Usted lo puede notar si usted estudia toda la escritura de Pablo. Allí él tiene un argumento central, en medio de ese argumento pone otra idea, luego cierra esa idea, abre una nueva y hasta después retoma lo que era el argumento central. Eso se llama disgregación, pero para entenderlo fácilmente es hacer un paréntesis. Es que estoy yo hablando una idea y en medio de lo que estoy explicando yo hago una aclaración, me detengo. Algunos hasta dicen, voy a hacer un paréntesis, dice alguien, lo dice claramente. O sea, voy a hacer una aclaración, explicaré lo que estoy hablando y luego termina ese paréntesis, lo cierra y retoma la idea principal. Entonces eso es lo que hacía Pablo y muchas veces lo hace. Entonces allí la Reina Valera lo ha encerrado así en paréntesis, también las otras versiones lo hacen, lo encierran en paréntesis, pero en lo inicial, en lo que es el original, allí no existía todavía ese signo del paréntesis. ¿Cómo se identificaba qué era el argumento central, cuál era el paréntesis, cuál era esa disgregación? Bueno, se tenía que fajar estudiando para identificar eso, pero Pablo tenía esa habilidad de hacerlo. Hablando quizás es más fácil en lo que uno explica, pero ya escribirlo, tener la habilidad de ir en un argumento, hacer una aclaración y todo eso, es una habilidad tremenda la que tenía Pablo. Qué hombre más de conocimiento de parte de Dios. Entonces él hace una aclaración y dice, como hay muchos dioses y muchos señores. Aquí en la Reina Valera solo está el paréntesis, pero si usted lee otra versión, notará que la palabra dioses y la palabra señores también está encerrada en comillas.
Usted lo puede ver en la NBI, en la TLA y otras que hay. La palabra dioses y la palabra señores está encerrada en comillas. Nosotros entendemos ese signo, son signos de puntuación. Cuando algo está encerrado en comillas, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Si es escritura, lo que se hace es que se hace una mención especial de algo, pero también se usa para hablar con ironía. Porque yo puedo estar mencionando y puedo estar hablando, y hay personas que cuando están hablando hacen el gesto así de las comillas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es que están hablando con ironía. Ese hermano es muy espiritual. Entonces, si uno hace eso, uno está diciendo en realidad que no es espiritual, pero lo está haciendo con ironía. Esa hermana es muy devota al Señor. Entonces, y eso es irónico, está haciendo ironías. Entonces, allí Pablo está haciendo uso de eso. Dice, hay muchos dioses en el cielo, hay en la tierra, y aclara y dice, como hay muchos dioses y hay muchos señores, supuestos dioses, supuestos señores, entonces habla con ironía. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Él hace uso, como le digo, de todas esas. Es maravilloso poder estudiar eso. Pero al final termina diciendo, solo hay un Dios. Entonces, él pudo haber dicho eso, nada más. O sea, no existe ningún otro Dios, solo hay un solo Dios. Y solo esa frase, y lo entendemos perfectamente. Pero él usa las otras herramientas para enriquecer más la escritura, enriquecer más lo que él está hablando. Eso es maravilloso. Entonces él dice eso, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Entonces lo que él está diciendo es, sí, el argumento que los corintios tenían era, esos no son nada, esos ídolos, y por eso se tomaban la libertad de comer de lo sacrificado a ellos. Pablo les dice, es cierto, esos no son nada, pero hay un solo Dios verdadero, al cual debemos rendirle el culto solo a él, debemos rendirle obediencia al único Dios, procedemos de él, dice, somos de él, nuestro cuerpo es de él, nuestra vida le pertenece a él. Entonces guardemos nuestro cuerpo para honrar a Dios, dice él. Entonces no, tampoco se vale eso, decir, me tomo la libertad. Para terminar, no sé si alguna vez, bueno, aquí en el país hay muchos alimentos que son comidas típicas del Salvador, ¿verdad? Las pupusas, que la yuca frita, que hay aquellos los derivados del atol, el atol de elote, los elotes locos. Bueno, ¿qué más se hace del elote? Se hacen tamales, hay un montón de atoles, atol de maíz tostado, arroz en leche, el atol chuco. Todas estas cosas que le menciono, usted sabe dónde las venden. Usted sabe que son buenas, son ricas. Todos compramos, por ejemplo, churros españoles, la yuca frita, aquellas cosas enrolladas, no sé cómo se llaman, y muchas otras cosas. Si ahorita usted quisiera comer eso, usted sabe que no hay un lugar donde estén vendiendo eso. Y ahí pasa mucho tiempo en el año donde no se va a encontrar ese tipo de comida. Hay tiempos específicos donde sí usted puede encontrarlas. ¿En qué casos? Todos los municipios del país hacen fiestas patronales, le llaman, ¿verdad? O las fiestas del municipio. En ese tiempo usted sí puede encontrar todas esas cosas, un elote loco. Usted puede, si va allí al polideportivo, aquí, cuando son las fiestas de este municipio, allí en ese polideportivo, allí usted va a ver un montón de puestos, va a ver los dulces de feria, la cocada y todo ese tipo de dulces. Ahí usted tiene para escoger. Yo pregunto, ¿habrá alguien acá que nunca, oiga bien, nunca ha comprado de esas cosas?
Que usted dice, yo la verdad que yo nunca he ido a comprar cuando son las fiestas. Cuando son esas fiestas ahí, yo no he ido, no he pasado por ahí. No sé de lo que me está hablando. ¿Hay alguna persona que diga eso? Quizás no, ¿verdad? Todos en alguna vez hemos comido de eso. Me recuerdo mi hermano Eliseo, él era bien tajante en un punto sobre esas cosas. Él decía, no compren, no coman de esas cosas. ¿Por qué? Decía él. Porque esos alimentos son sacrificados a los ídolos. Nuestro pastor Eliseo, eso decía él. Y él nunca estuvo de acuerdo en que alguien de la familia, cualquier persona cristiana supuestamente, fuera y comprara allí. ¿Por qué? Porque todas esas fiestas, sabemos claramente que esas fiestas están dedicadas siempre a un patrono de la Iglesia Católica. Y ese es un ídolo. Y entonces todo lo que allí se vende, ¿será sacrificado a los ídolos o no? ¿Será que sí o no? Pero usted dirá, no hombre, es que son bien ricos esos alimentos. No hombre, más esos churros que se los bañan así en aceite, ¿verdad? Que eso tiene más grasa que saber qué. Pero uno dice, no, qué rico es, ¿verdad? Qué rico es. Pero en realidad, hermanos, no se equivoca el hermano Eliseo al decir que eso es sacrificado a los ídolos. Aquí hemos visto claramente de que no hay que hacerlo. Y aún si alguien dijera eso, los argumentos que tenían los corintios, aún por la debilidad de otros, también por eso no deberíamos hacerlo. Y allí le dejo, ahí cierro. Se lo dejo a usted para que, bueno, no sé en qué fechas, creo que ya pasaron esas fiestas. Y después vienen otras fiestas agostinas. Y allí, a ver si usted irá allá a San Salvador, irá allá a las ruedas y todo eso. Desde ya se le dice claramente que eso es sacrificado a ídolos. Ahí se lo dejo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Quizás esta palabra no ha sido de evangelismo, pero sí para, Señor, hablarnos claramente a tu iglesia, a tu pueblo, de que el conocimiento envanece. El conocimiento, si no hay humildad, no sirve de nada. Si no hay reconocimiento a ti, ese conocimiento solo es vano, es pasajero y no lleva a ningún lado. Pero el amor edifica. Y si usamos ese conocimiento para amar, para edificar a la iglesia, lo estaremos utilizando de la mejor manera. Gracias, Señor, por permitirnos conocer tu palabra y tu enseñanza. Y te agradecemos también para que tú puedas siempre iluminar nuestra mente, nuestro camino, Señor. No preguntarlo si esto es pecado o no, sino preguntarnos si me conviene o no me conviene hacer. Si mi conciencia me dice que sí o no lo debo hacer. Que si el Espíritu dentro de mí me dice que no debo hacer esa cosa, poder abstenernos, Señor. Abstenernos de cometer cualquier falta y no deshonrar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.